Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Nelson Caula, quien desde marzo del año 1977 hasta el día de hoy ha realizado diversos programas periodísticos y musicales en varias radios, tanto de AM como de FM. Por cierto, también estuvo en esta casa en CX30 Radio Nacional. Allá por el año 1985 inauguró lo que fue la primera experiencia periodística en frecuencia modulada, más concretamente en emisora del Palacio. Fue además responsable de dirigir el departamento de prensa e informativos de CX44 Radio Panamericana. Nelson fue cofundador y redactor responsable de la emblemática revista Guambia entre el año 1983 y 1996. Correalizó el primer largometraje documental sobre el pasado indígena del Uruguay, 13.500 años antes de la invasión. En su faceta de investigador y ensayista ha escrito numerosos libros, entre ellos la trilogía a propósito de la figura de Erro, fiscal de la Nación. En coautoría con Alberto Silva ha escrito Alto el Fuego, recientemente Ana la Guerrillera, sus trabajos de investigación sobre la figura de José Gervasio Artigas en sus Artigas Ñemoñaré, también la figura del lugarteniente de Artigas, a propósito de Ancina, Ancina me llaman y Ancina yo soy, algunos de los trabajos de Nelson en materia periodística. Actualmente Nelson en radio dirige, conduce y produce el Tungelé en AM 1050 Radio Uruguay. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por la radio? Por la escuela. Por la escuela compartida. Por el liceo sería como urgente, pero bueno. Bueno, pero arranquemos por ahí, no por el Alto el Fuego, no por la radio, no por Guambia, no por Artigas Ñemoñaré. No, arranquemos por aquella publicación en el liceo que fue censurada. Y bueno, sí, era muy linda, artesanalmente hecha a tal punto que era un solo ejemplar, escrito en forma dactilográfica y aprovechando porque nos gustaba mucho el color, queríamos hacer como que era una imprenta avanzada, y entonces echábamos muchos carbónicos rojos, azules, para darle un entorno de colorido y para competir con el órgano oficial del colegio, que era mimeógrafo y por lo tanto en blanco y negro, con la diferencia de que ellos sacaban como, no sé, 300, 400, 500 ejemplares y nosotros uno solo, que se lo iba pasando de mano en mano todo el alumnado, y bueno, de ahí las rebeldías en contra del diario oficial y algunas otras locuras que pusimos, un enfoque medio como surrealista, vitlesco en principio, y que no le cayó bien a las autoridades, y nuestra primera publicación al nivel del colegio y del liceo, rápidamente censurada y prohibida. Pero al poco tiempo tuvimos nuestro primer premio con el querido Rubén Castillo. Es verdad, eso fue una cosa maravillosa. Qué grande Rubén, qué grande Discodromo. Y bueno, habría toda una historia para hacer de Rubén, Discodromo, de Rosarito Castillo, que la conocimos ahí muy jovencita, y que armó aquel concurso para los clanes, una crítica que había que hacerle a Discodromo Joe, 100 y pico de trabajos. El nuestro clan era muy reducido, éramos 3, Alberto, yo y mi primo que escribía a máquina. Era el dactilógrafo experto. Y creo que nos ayudó mucho aquella experiencia del diarito clausurado, porque ahí también le metimos un gran diseño, aparte de un contenido que era lo que ellos valoraron y aplaudieron, y bueno, además le recortamos y le pegamos fotos, y bueno, ganamos. Entre más de 200 participantes. Sí, fue impresionante. Estaban muy sorprendidos ellos, fue una crítica salada, ¿no? Nosotros ya a esa altura ya andábamos medio como lectores de marcha y semanarios por el estilo, y entonces creo que teníamos un enfoque medio salado para lo que fuera, o para interpretar una película, ya ahí con 15 años, 16 años, pero ya teníamos un poco ese perfil. Pero el Nelson, más tempranamente, un niño
transmitía partidos de fútbol en su casa. No solo partidos de fútbol. Tenía, bueno, cuando aquellas cosas que eran lujosas, algunas familias tardaban mucho tiempo en tener no ya un televisor, sino un tocadisco. Y apenas tuve un tocadisco, solía poner los discos de vinilo, montaba adelante una especie de florero, que se parecía, era lo más parecido que tenía a un micrófono, y entonces ahí hacía toda la presentación del caso, y además comentaba, agarraba un diario y comentaba los hechos políticos, sociales y culturales del día, y bueno, y anunciaba la música, y yo mismo ubicaba el surco del disco, como después también lo tuve que hacer en las primeras experiencias que tuve en el Sodre, y como mucha gente del interior, ahí hablabas por un micrófono y además atendías el teléfono y además mandabas los discos en 3 o 4 bandejas. Era una cosa muy muy linda, muy linda de hacer, ¿no? Bueno, después nos malcriaron los operadores separando las cabinas, ¿no? Más o menos como hasta ahora, pero también hicimos eso, sí. Pero el vinilo sigue teniendo una magia especial, ¿no? Ahora que veo que en Europa, por ejemplo, hay autores que específicamente están editando material musical únicamente en vinilo, como material de culto. Creo que lo están buscando también, aparte de material de culto, como una solución al problema del CD, que rápidamente se engancha en la computadora y medio como que la parte comercial los afecta. Sé que hay hoy día el que saca un disco en CD, también lo pide, si tiene el interés de que se lo editen en vinilo, ¿no? Sí, el vinilo es una cosa, yo tengo muchos, bueno, vos también, los he conservado y suelo disfrutarlos. Últimamente adquirí una bandeja de estas que usan los DJ para que le ha dado una audiencia muy de estas épocas en realidad. Y también me enteré que está apareciendo por ahí un tocadisco láser, que eso sí me parece que va a ser muy lujoso, porque de todos modos creo que el mercado no va a dar para ampliar una producción y que eso se haga masivo, ¿no? Pero el vinilo está ahí, y el ruidito a púa es insustituible, ¿no? Ya que arrancamos con la música, sigamos un cachito con la música. ¿Cómo recordás tu época en el canto popular, que tuviste un rol protagónico en momentos difíciles del país? Y sí, fue muy protagónico. Primero en los espacios de radio, bueno, ni hablar acá en la 30. Éramos los que nos ocupábamos 100% prácticamente de la difusión de la música nuestra, como decíamos, y de toda aquella producción que los cantores en tanto de aquel grupo de Tacuarembó, toda la barra de los que iban cantando, rumbo, bueno, todo aquello que fue surgiendo y que iban grabando discos, bueno, los que los pasábamos éramos nosotros, pero también participamos en montones de espectáculos, algunos históricos, como los masivos que se hicieron en el Palacio Peñarol, fuimos muchas veces ahí, y bueno, éramos el conductor, el presentador de los músicos, fue toda una cultura y una especialidad, y bueno, en un momento muy masivo también, porque habían pocas radios, y como que este espectro de la difusión musical lo cubría casi exclusivamente la 30, y entonces era una audiencia absolutamente increíble. Pasar un disco en la 30, yo que sé, de Carlos Benavides, de Rubén Olivera, era una venta segurísima. O sea, apenas se pasaba el otro día, todo el mundo iba a comprarlo en las disquerías. O sea que fue realmente una cosa muy muy interesante. Lo recuerdo con un enorme cariño, y tratamos en lo posible de seguir en lo mismo, ¿no? Hoy por hoy siempre, aunque sean, no sé, un bloque de 15 minutos, pero siempre tratamos de estar cerca del emergente, ¿no? Para hacer, hoy más, o creo que hoy tienen más dificultades para hacerse difundir y conocer que las que teníamos en aquel tiempo, ¿no? A pesar del cerco terrible de la dictadura y de la censura, ¿no? ¿Sentís por momentos que muchachos que están en una vertiente que va a contracultura tienen tanta dificultad? ¿Tú en la tarde allí, en el espacio, les das cabida especialmente por eso? Primero porque son muy buenos, son tan creativos y rigurosos en lo que hacen, que realmente vale la pena apoyarlos y mucho. Pero me llama la atención lo agradecidos que se quedan por estar un rato en un medio de comunicación, porque son esos pocos espacios
Y después, bueno, obviamente las redes sociales, los Facebook y todo, que ahí cuelgan muchas cosas, pero a nivel de espacios radiales y televisivos, bueno, salvo muchas cosas que se hace a nivel del canal oficial, todo esto de los autores de Agado, y todo, que es muy bueno, y que bueno, pueden filmar sus DVDs. Por lo general, el músico emergente, el que recién sale, yo creo que tiene un poco más de problemas para difundir su obra que en aquellos tiempos la podía tener Eduardo Darnoyan, por ejemplo, ¿no? Y si tenés un rato libre y podés comprar una entrada, ¿un toque a dónde te irías y a ver a quién? Bueno, yo qué sé. Te saco el país para que sea más fácil o más difícil. Siempre me gusta, yo qué sé, cuando estás por Río de Janeiro, por algún lado de eso, si ves que está un Hermeto Pascual, que hace poco lo disfruté acá en el medio y medio, mirá dónde, que vino con toda la orquesta, yo qué sé, son un poco esos gustos, ¿no? Yo qué sé, bueno, un Eric Clapton, bueno, Paul McCartney cuando vino acá, son cosas medio como que están en la tapa del libro. Me sacás del país, pero el país hoy por hoy está muy rico en presentaciones de ese nivel internacional que a veces no hay que ir a buscarlas afuera. Y a pesar de que armó todo un lío porque no había hecho la prueba de sonido y qué sé yo, por ejemplo, fue muy disfrutable un tipo que hacía 1000 años que lo quería ver y lo vi acá en el Adela Reta, Aldi Meola, por ejemplo, ¿no? Y hace muy poquito en el Solís, a Gismonti, nada más y nada menos, que es un mago, absolutamente, increíble, ¿no? Sí, claro. Yo, en ese sentido, bueno, ahora viene Pachi Andión, un viejo amigo nuestro de nuestras épocas liceales, que estábamos recorriendo. ¿Y cómo no? Pero ya estoy haciendo la cola para tener una entrada. Bueno, Luis Eduardo Aute, lo vi, fantástico, lo disfruté. Es muy abierto el espectro, ¿no? Y acá en Uruguay, yo qué sé, siempre es fascinante estar cerquita de un Rubén Rada, ¿no? Siempre es sorprendente, siempre es novedoso, siempre es divertido, genial, disfrutable, el negro, ¿no? Yo qué sé, pero vos me conocés, sabés que no le hago asco a nada. Ojalá uno dispusiera de más tiempo y pudiera por semana, de 3 o 4 espectáculos que hay, por lo menos estar en 2. Alternar un papel o un espacio de una compu en blanco y transformarlo en un artículo periodístico, en un libro, o esta cosa mágica de sentarse casi como un loco frente a un fierrito y estar convencido que hay gente que lo está escuchando, sigue siendo esto último lo que más te apasiona. Bueno, he tenido momentos, ¿no? Hoy por hoy, la verdad, he sido un privilegiado absoluto con que se me haya incorporado justamente al lugar del dial donde empecé, que fue en la vieja CX26, donde hay una estructura que es prácticamente única, y bueno, ahí si algo sale mal es pura y exclusivamente por tu culpa, ¿no? O por tus defectos o por tus errores. Entonces hay que estar un poco acorde a lo que es el medio y lo que propone. Entonces sí, por momentos le he dado prioridad por momentos, por muchos momentos, sobre todo toda la etapa esta de los Artigas Ñemoñaré. Me he sentido mejor más como escritor, más desesperado porque llegara el momento de la pantalla, la computadora y escribir, como vos decís, que por la radio, ¿no? Y en momentos en que trabajé una serie de documentales para TV Libre y que hice muchas cosas filmadas en exteriores, y en momentos que trabajé sobre todo la película del pasado indígena, la 13.500, como que estaba enloquecido con eso, ¿no? Siempre yo tengo mis cursos hechos en la vieja Cinemateca cuando arrancaron los cursos de cine y lenguaje cinematográfico, y ahí me sentí realmente muy representado, digamos muy identificado con eso. Pero él siempre se vuelve al primer amor. El primer amor es por lejos la radio, y no hay cosa que se disfrute más que eso, ¿no? Como decía Dino en la canción, morir sobre un escenario, yo no me extrañaría mucho que me muera hablando por un micrófono. Morir sobre un escenario, estando rodeado de amigos. Estamos compartiendo el punto de vista, la charla de Alberto con Nelson Caula en esta mañana. Que lleves en los labios el último de mí. Sombra de pelo largo, de ojos oscuros,
El punto de vista del día de hoy es con el periodista, con el comunicador, con el ensayista Nelson Caula. Estoy pensando en momentos que hemos vivido juntos. Estoy pensando cuando el general Sereñi, unas tantas veces que lo entrevistamos para el Alto el Fuego, nos honró abriendo una grapa y charlando de otros temas a calzón quitado. Estoy pensando en Wilson Farrell Aldunate, que nos dedicó tantas tardes, por poner dos referentes que trascienden a sus colectividades políticas. De esas charlas que tú has tenido con tanta gente, te estaba hablando de dos que hicimos en colectivo, pero tuyas estas charlas que has tenido también con tanta gente, ¿cuál te parece que te marcó más o que te dio una perspectiva distinta de lo que ibas a buscar? Bueno, sí, yo qué sé, muchísima gente, pero básicamente es muy difícil de responder eso. En realidad, toda aquella camada, estos personajes que vos estás nombrando, lo de Sereñi fue un hecho muy interesante, ¿no? Porque la primera vez que él habló en este medio, en CX30, la radio, fue justamente una tarde en mi programa. Y además me acuerdo que Germán Araujo tenía muchas ganas de entrevistarse con él y medio como que antes de entrar al estudio lo acaparó y se lo llevó para el despacho de él. Y habíamos anunciado que íbamos a hablar con el viejo y había una demanda terrible de la audiencia, ¿no? Un lío bárbaro pero bueno, lo arreglamos, apareció el viejo Sereña y yo creo que por todo lo que está pasando hoy día, ¿no? Medio como que el referente puede ser Sereña, y fue muy disfrutable estar con él en su casa. Pero muchos otros, la gente de Alto el Fuego, un Sendik, por ejemplo, ¿no? Que lo entrevistamos contigo. ¿Cuánto tiempo nos dedicó Sendik? Sí, yo lo que comentaba hace poco, hubo un aniversario o algo, que yo creo que él gustaba de conversar con nosotros. No sé si nos veía medio como un loco era él en sus tiempos más jóvenes. Y se lo comuniqué a Seña Ité, que la encontré una vez en Piriápolis, y me dijo, yo le dije, mirá, a mí me parece que cuando íbamos a tu casa allá cerca de la Rambla, el bebé le gustaba hablar. No tengas la más mínima duda de que le encantaba hablar con ustedes, ¿no? Y yo me acuerdo que entre otras cosas estuvimos investigando por una película que después no se hizo, y él nos hizo los cuentos cuando andaba entreverado, medio como cazando unas avestruces en el medio del monte, ¿no? No, personajes muy ricos. Toda la investigación que hice para el viejo Erro, los veteranos que anduvieron con él en la fundación de la 4190, muchos ya desaparecidos, era un entorno muy sabroso para mí poderme meter ahí, ¿no? Y escuchar las anécdotas del viejo. Así que no sé, pero son muchos, imagínate a esta altura, como en tu caso, es una entrevista y a veces más de una diaria en los últimos 38 años, casi para 39, ¿no? Ahí hay para revolver ahí. Estás armando una suerte de compendio, de sumatoria de lo que fueron todos los trabajos de Artigas Ñemoñaré y lo que tiene que ver con las mujeres que han acompañado a Artigas. Centralizado en las 9 mujeres que hemos identificado que han sido compañeras, por algo más que por cuestiones circunstanciales y de momento, ¿no? Sino que han sido compañeras que han estado largos meses o muchos años con él. Y se trataba de darle valor a eso, ¿no? Entonces la idea es concentrarnos en las 9 mujeres y un poco todo lo que fue apareciendo en los últimos 3 tomos, de los 3 hacer uno. Más en lo que es su vida propia. Yo trabajé mucho el contexto, el lugar, el entorno de todas esas mujeres, entonces por ahí se fueron muchas páginas, que es lo que reduje ahora y me concentré más en los personajes, las mujeres, los hijos, algunos nietos, ¿no? Y al final hay una cosa muy fuerte que me dio mucho trabajo hacerla y la hice con mucho gusto, que es un enfoque un poco personal, como todos los míos, sobre Artigas, que va de las instrucciones del año 13 al reglamento de tierras de 1815, que me parece en el medio un Artigas cumpliendo en el año 1814, 50 años, ya peleado con Buenos Aires también, es decir, en lo que él definía el centro de mis recursos, por lo que me parece que esos 3 años son un periodo muy lindo de apretar, y bueno, el libro incluye inédito, totalmente inédito, es lo nuevo,
una segunda parte que se llama Toda su extensión imaginable. Si te pido una canción que te represente, que te emocione particularmente, que te recuerde algo que te conmueva, ¿qué te surge? Mira, y me conmueve en serio porque a mí me quemó, desde que la conocí, la cantábamos contigo, cantábamos todo el disco, no solamente esa canción. Pero bueno, hoy que mi hijo Demián anda en sus malabares musicales, con mucho éxito, por acá y por la Argentina, agarró esa canción, la llevó a un plano medio heavy, pero con una potencia de aquellas, la interpretó por el lado de la furia. Me dijo, cuando el autor de esta canción hizo esta canción, estaba muy enojado, entonces yo voy a rescatar ese enojo. Y en la milonga de pelo largo del Dino, Demián escuchó todas las versiones y hizo la de él. Conmovedora la de Demián. Hizo la de él a partir de la nuestra, que es la primera que escuchamos y es la que está con Montevideo Blues, que para mí es fantástica, ¿no? Después se hizo muy famosa por el Ye Ye Ye, que le agregaron los Moonlight, pero yo por lo menos sigo pensando que la primera del Montevideo Blues es una canción, es un himno de nuestra generación. Y yo qué sé, entre 5 millones de himnos más, no solo de acá, sino del resto del mundo, Beatles, Rolling Stones, yo qué sé, Miles Davis, que no son canciones, pero es una música absolutamente excepcional. Me quedo toda la vida con la milonga de pelo largo, ¿no? Y te quedás con una relación con el querido Gastón Charlo Dino, que viene muy atrás en la historia, seguramente. Y bueno, sí, admirado por mí, largamente entrevistado. Entre las primeras cosas que hice cuando lo conocí fue una entrevista para que me contara su vida, por lo menos hasta ahí, y esa era la etapa de Vientos del Sur, una etapa hasta ahí, de Vientos del Sur para atrás, reconstruimos toda su vida. Y fue muy lindo, y ahí nació una antología especial. Sí, una antología y una amistad. La antología es reciente, la amistad es de aquel día, ¿no? Y yo qué sé, de las charlas, comentarios sobre música, lo que fuera, a pasarnos noches enteras en el Tacende, agarrándonos unas borracheras espantosas, durante mucho tiempo. Fue todo uno, ¿no? Gran amigo, gran hermano, y bueno, es un placer cuando viene acá a Montevideo, cuando vamos por allá por Dolores, donde está instalado ahora con la Margarita, la reina de los alfajores. El Sabina, hablando de Rolling Stone, en una canción por allí dice: ni tan joven ni tan viejo me emborracho todavía. Me quedé con esa imagen. Y sí, hay una canción que también, ¿no? Que se llama Forever Young, porque está aquello de los jóvenes viejos y los viejos jóvenes, ¿no? Y bueno, creo que hay una parte de esa que nos involucra. La década del 60 nuestra fue absolutamente única. Ahí nació la juventud al mundo, dijo acá estamos, y bueno, desde entonces andamos un poco enroscados en esa bandera, ¿no? Y tú tuviste la suerte de estar enroscado, mantenerte enroscado, pero también siendo un vocero de lo que pasó en esos momentos históricos, para transmitirle esa llamita a otras generaciones. Y lo hicimos juntos, ¿no? Eso sí, es algo que es parte del dúo Silva y Caula. Sí, bueno, sí, claro, después vos también armaste toda la rama propia de todo lo relativo a los derechos humanos. Yo me concentré más un poco en otras cuestiones históricas, lo de Erro que nombrábamos hoy, y muchas cosas más, y otras cosas que por ahí están más que pendientes. Sí, creo que y es bueno ubicar el momento, ¿no? A mí me sorprende la vigencia, por ejemplo, de un libro como Alto el Fuego, porque últimamente han aparecido millones de cosas en el estilo, y calculo que hoy es fácil meterse en esos temas, ¿no? Primero porque se puede.
porque nadie te está respirando en la nuca ni está tratando de censurarte, o cerrarte o prohibirte, que no es lo que nos pasó a nosotros. ¿No? Tuvimos que luchar con todas esas dificultades, con acusaciones muy fuertes en alto el fuego, que en ese momento era nada más y nada menos que el presidente de la República. Así que imagínense. Pero claro, hoy día se puede, hay gente que ha estudiado y se ha preparado para eso, y además los archivos no hay que poco menos que hurtarlos, sino que están desclasificados y abiertos para que todo aquel que quiera ir y revisarlos. Entonces hoy día meterse en esos temas, por más que aparezcan novedades o cosas que no se conocen, es una papita, ¿no? Que no fue la dificultad por la que transitamos nosotros. Y yo creo que hay una especie de, sobre todo en las últimas ediciones, que no podés dejar de referirte a lo que fue el Salón Azul de la Intendencia, uno de los tantos lugares que se los considera la tumba de los CRA, cuando dejamos gente afuera, para presentar las nuevas ediciones, las corregidas y las ampliadas, y ahí yo sentí que la gente nos quería homenajear y que el libro se había transformado en un mito viviente, y creo que tiene que ver un poco con esta forma, ¿no? Cuándo se hizo, cómo se hizo, y cómo le fue quemando la cabeza a 3 o 4 generaciones, desde entonces a la fecha, ¿no? Aquellas veteranas que venían y nos compraban unos libros para sus bisnietos para mandarlos a Europa, ¿no? Cuando estuvimos ahí en el Salón Azul. Yo creo que eso refleja perfectamente bien la significancia que ha tenido esta historia y esta aventura compartida con... Es gracioso y hasta curioso mi entrevistador acá en la vieja y querida 30, ¿no? Emblema y lugar soñado por mí. Cuando empecé a hacer radio, mi gran objetivo era lo más rápido posible llegar a entreverarme en estos estudios, ¿no? Y en menos de 7, 8 meses lo logré, no me puedo quejar. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Hemos compartido el punto de vista, las distintas reflexiones, la charla mantenida por Alberto Silva con el periodista, con el escritor, con el comunicador, con el ensayista Nelson Caula. Para mi gente, consuelo de los que viven siempre arrastrados.